Luego de haber trabajado con la configuración inicial y la creación de un proyecto en el autómata SID300, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con variables. El manejo de variables es muy importante porque dependiendo de la naturaleza de nuestro proyecto o la solución que vayamos a desarrollar con el autómata, tendremos que utilizar un distinto tipo de variable. Tal es el caso, vamos a mostrar aquí. Vamos a trabajar en este caso con números de tipo booleanos, ¿sí? Estos pueden ser valores que pueden estar comprendidos entre 0 y 1. También trabajaremos con los datos de tipo byte, ¿sí? Los datos de tipo byte pueden ser de dos tipos, los bytes con signo y los bytes sin signo. El byte es el conjunto de 8 bits y en este caso puede tomar valores de 2 a la 8 combinaciones, es decir, de 0 a 255. Ahora, si el byte tiene signo, va a perder un bit, con lo cual obtendremos valores de menos 128 hasta 127. Otro tipo de datos con el cual vamos a trabajar es el dato de tipo Word. El dato de tipo Word es un formato que puede ser un entero sin signo. En algunos casos, y dependiendo de la aplicación o el hardware que vayamos a configurar, puede ser un entero sin signo o puede ser manipulado como un flat de 16 bits, ¿sí? En este caso, si de ser el número entero, puede tomar valores de 2 a la 16, o sea, de 0 a 65.535. Los datos de tipo integer también pueden ser de tipo entero, pero con signo. En este caso va a haber una pérdida de un bit, con lo cual se tendrá valores de menos 32.000 hasta 32.000 bits, ¿no? Aproximadamente. El formato de tipo doble word es un formato de doble palabra, es decir, usa 32 bits o 4 bytes para expresar su contenido. Sus valores pueden abarcar combinaciones de 0 hasta 2 a la 32. Los datos de tipo doble entero con signo son números comprendidos en ese rango de valores y pueden en este caso estar expresados por números de 2 a la 32 bits. Los números reales o números de coma flotante son muy importantes para operaciones de control y en este caso están determinados por valores de 2 a la 32 bits. Por último, los datos de tipo string o palabra son muy importantes para los sistemas de mensajería, comunicación entre dispositivos, envío de mensajes o visualización de caracteres hacia el panel de operador o hacia el usuario, ¿sí? Pueden estar comprendidos de 2 hasta 255 bytes, ¿sí? Su formato es un formato de tipo ASCII, ¿sí? Este es un formato en el cual uno puede expresar caracteres a través de combinaciones de números, ¿sí? Los caracteres imprimibles en el formato string están comprendidos entre los caracteres ASCII desde el 128 hasta el 255. Entonces, conociendo en este caso los principales tipos de datos, nosotros vamos a trabajar para este video con los tipos de datos bool, word y real, que son los más importantes y los que se emplean en la mayoría de soluciones en las que haya que realizar algún sistema de automatización. Vamos a cerrar esto. Y bueno, ya verificando que hemos creado nuestro proyecto, el cual ha sido llamado Demo S7300, ¿sí? Recordar que nosotros ingresamos un controlador SIMATIC S7300 en un bastidor.
el S7300 o CPU que hemos escogido es una CPU integrada. Es por ello que solo requiere la CPU, ya que incluye las entradas digitales y las salidas digitales, ¿sí? Dependiendo del tipo de CPU que nosotros trabajemos, tendremos distinto tipo de módulos instalados en el bastidor. Muy bien, esto ya está verificado. Y ojo, aquí estamos usando las direcciones de la 124, las palabras 124 a la palabra 125 para entrada y para salida. En el programa vamos a crear unos símbolos. Aquí ya habíamos creado K1, motor, ¿sí? Recordar que estamos trabajando con la nomenclatura alemana, es decir, las salidas están definidas con el carácter A y las entradas con el carácter E, ¿sí? Hemos definido aquí 4 variables: K1, la entrada 124, K1 debería ser la salida, está bien. Motor también debería ser la salida, salida 124.1. Start y stop son las entradas 124 y 124.1, todas del tipo booleano. Entonces también está verificado esto, grabamos. Ahora en bloques lo que vamos a hacer, ya que estamos con el bloque 1, seguramente tiene parte de la programación anterior. Vamos a borrar esto que está aquí, lo vamos a dejar en blanco. No hace ninguna llamada el OV1. Recordando que el primer bloque que lee el PLC es el OV1. Entonces cualquier programa que vayamos a hacer, o función o bloque de datos que vayamos a incluir en el futuro, debemos recordar que debemos incluirlo dentro de las llamadas que se hacen en el OV1. Vamos a crear entonces aquí un bloque de... Insertamos un objeto y va a ser una función. Esta va a ser la función fc1 y le vamos a poner por nombre y lo vamos a guardar. Entonces aquí podemos ver en la barra de accesos directos, donde está la configuración de iconos, que podemos ver las distintas representaciones que puede tener el contenido del programa del autómata. En este caso, si vemos en los detalles, ¿sí? Aquí podemos ver el nombre simbólico que le hemos puesto, que es manejo de variables. Entonces vamos a ingresar la fecha en que fue creado, inclusive, y algunas características de este bloque de función. Vamos a entrar al bloque de función y es aquí donde vamos a realizar la programación. No olvidar que en el OV1, dentro del programa OV1, que es el programa principal, tenemos que hacer la llamada donde sería el bloque de función. Vamos a darle clic aquí. Muy bien. Entonces aquí está el programa que hemos definido como el FC1. Es importante ponerle nombres simbólicos a los programas. En verdad sí, porque a pesar de que tiene un nombre de bloque de función, que es el FC1 en este caso, tenemos aquí una descripción que nos puede mostrar cuál es, sin tener que entrar al programa o al bloque, podemos ver para qué fue desarrollado. Entonces cerramos aquí, estoy siempre guardando. Vamos a entrar al programa FC1, que es una función, y aquí vamos a colocar lo siguiente. La primera operación con bits que trabajaremos es la operación de enclavamiento. En este caso hay que activar una bobina, pero antes de ello lo que vamos a hacer es modificar dentro del programa, en la sección símbolos,
Vamos a modificar, por ejemplo, la variable motor se va a llamar K2. Vamos a agregar aquí una más, se va a llamar K3, que va a tener la posición 124.2. está muy bien. Ahora Start lo vamos a cambiar por la etiqueta S1, Stop por S2. Vamos a llamar también a la etiqueta S3, que también va a ser booleana, la posición 4, la posición 2. Vamos a llamar también a S4, ¿sí? Y vamos a grabar esto. Recordando que las entradas de sensores de S1 a S4 están delimitados con el prefijo E, que es entrada en alemán, y las salidas K1 a K3 con el prefijo A, posición 124. Vamos a grabar esto, ya lo grabamos, cerramos entonces, nos dirigimos entonces al programa. Recordad que para entrar al programa solo hay que entrar nada más a la sección bloques y está ahí FC1. Ahora, la función de enclavamiento necesita activar una salida que podemos encontrarla en la barra de accesos directos o también en las operaciones lógicas con bits. Vamos a buscar una bobina normal, ¿sí? Una bobina. Vamos a activar la salida K1. A través de las entradas, normalmente abierta S1, ¿sí? Y el contacto normalmente cerrado, que va a ser S2. Para que se pueda activar K1 solo hace falta en este caso que pulsemos S1. Pero una vez que retiramos la pulsación de S1, ¿sí? Ya K1 se apaga. Para que este K1 pueda estar prendido permanentemente, con una sola pulsación de S1 necesitamos una bobina aquí en paralelo, una bobina OR. Vamos a abrir una nueva rama antes de S1 y aquí vamos a agregar un contacto normalmente abierto y lo vamos a unir a la rama y esta va a ser K1. Cuando pulsemos el pulsador normalmente abierto S1, como está cerrado S2, se va a activar K1 y al mismo tiempo la posición de memoria K1 reflejada en el contacto normalmente abierto. Es decir, la lógica positiva o el circuito se va a cerrar también por la parte inferior. Si dejamos de pulsar el botón S1, a través de K1 va a seguir activada la bobina de salida. A esto lo vamos a llamar enclavamiento. En un momento vamos a hacer la simulación y ahí vamos a ver su funcionamiento. Agregaremos entonces ahora dos segmentos más. Al primer segmento lo vamos a llamar set o activación y al segundo lo vamos a llamar reset o desactivación. En el segmento de set vamos a agregar una bobina en set y al reset le vamos a agregar la misma bobina pero en reset. Las posiciones va a ser para activar la salida K2, ¿sí? En este caso a través de un pulsador que vamos a llamar S3,
y otro que se va a llamar S4, vamos a activar o desactivar la salida K2, S3 y S4. Con una pulsación de S3, la bobina set se va a quedar en 1, y a pesar de que retiremos o desactivemos S3, la bobina K2 va a permanecer encendida. Es decir, la posición 124.1 va a seguir en estado lógico 1 hasta que hagamos un reset sobre la misma posición, ¿sí? Para eso llamamos al siguiente segmento, que va a ser la desactivación de esa bobina K2. Vamos a agregar ahora dos direcciones más, S5, 124.4 y S6 entradas. Guardamos esto. Y en la parte final, aquí vamos a agregar un nuevo segmento, y aquí lo que vamos a hacer es llamar a un estado de memoria, ¿sí? El estado de memoria va a ser este flip flop set y reset. Lo vamos a agregar, y aquí insertaremos un contacto normalmente abierto que va a ser este 5. Y en reset vamos a agregar S6. El estado de memoria set reset es una función que necesita ser nombrada con una dirección. Le podemos colocar aquí K3, la salida K3. O también podemos ingresar una bobina al final en el bloque salida Q y ponerle también. Lo que vamos a hacer ahora va a ser detener el PLC, y vamos a descargar esto en el autómata. Muy bien, si hago una nueva descarga, acá nos va a decir que el bloque ya existe. Entonces examinaremos primero el enclavamiento. Recordar que el último no le hemos puesto nombre, le vamos a poner memoria. Grabamos esto y subimos. Vamos a cerrar esto solo para ver el enclavamiento. Muy bien, entonces ahora iniciamos el PLC, pero antes nos ponemos en línea, establecer enlace con el CPU. Podemos ver en la parte inferior que el PLC se encuentra en stop. Lo vamos a poner en estado RAM después de unos segundos. Perfecto, ahora el PLC se encuentra encendido, y ahora lo que vamos a hacer es iniciar la observación. Muy bien, entonces como dijimos, K1 se va a activar por enclavamiento a través de esta memoria que es un contacto normalmente abierto. Ambas tienen la misma posición, pero cuando pulsemos S1, al estar cerrado S2, se va a activar K1, y al mismo tiempo la posición que está en la parte inferior, que es un contacto. Presionamos el botón, pero antes vamos también a volver a ingresar, insertar entradas, ¿sí? Y también insertar salidas. Recordad también que en el hardware de la configuración del PLC estábamos llamando a la posición 124, ¿sí? 124. Esto lo podemos ver aquí en el Stick Manager, en CPU, hardware. Si entramos a hardware, vamos a verificar que en el bastidor, ¿sí? Aquí podemos ver las posiciones
124 y 125 para las entradas digitales de 16 bits, ¿sí? ¿Esto puede cambiarse? Sí. Ya aquí, si nosotros damos clic acá en Digital 16, damos acá clic a direcciones, podemos en este caso, si quitamos la opción estándar, podemos cambiar cualquier posición, la 0 o la 10, si se fuera el caso. Lo vamos a dejar en estándar porque ya hemos hecho el programa de esa manera. No hemos hecho ningún cambio, así que lo podemos cerrar. Entonces, aquí en el bloque FC1 vamos a activar la posición 124.0, con lo cual se activa la salida de K1. Si pueden darse cuenta, en la parte inferior, en las salidas, ¿sí? Se ha activado la posición 0 también, que es K1. Si yo quito la activación de el botón S1, K1 se queda activado de todas maneras. Y eso hasta que yo pulse S2, porque S2 es un contacto normalmente cerrado. Como está en 0, se niega y es 1. Ahora, si yo lo pulso, la posición 1 va a ser 1 y se va a negar a 0, con lo cual apagaría la salida K1. ¿Sí? Muy bien. Entonces estamos comprobando el enclavamiento. Ahora vamos a comprobar las bobinas SEG y reset. Como ya se dijo, estas bobinas, a pesar de que pierden su estímulo de activación, se quedan o bien en estado de encendido o bien en estado de apagado. Y eso solo lo vamos a conseguir a través de una activación o una desactivación sobre el estado de memoria o salida que estemos direccionando con estas bobinas. Para ello tenemos que pulsar S3, pero S3 es la posición 124.2. Entonces nos vamos a ir a la posición 2 y se debería activar 124.1, que es K2. ¿Sí? Quito el estímulo en S3 y la posición que pertenece a K2 sigue activada. La única manera de poder apagar esta dirección es a través de un set o de una activación en la posición de S4, que va a activar a un reset en la posición de salida de K2. Vamos a ir a la posición 3 y la vamos a activar, con lo cual se apagó la salida de K2. Entonces comprobamos la activación y desactivación de las bobinas de SEG y reset. Ahora, en el estado de memoria necesitamos un set en la entrada o un 1 en la entrada set para que se active la salida Q, con lo cual activaría K3, que es la posición 124.2. Entonces vamos a darle un clic a la posición 4 para darle un set a este bloque de función set reset. Efectivamente, se activó la salida K3 y la posición a 124.2. Voy a quitar el estímulo del set y la memoria mantiene el estado lógico de 1 hasta una nueva pulsación en la entrada 124.5, que es S6. Presionamos la entrada 5 y se desactiva. Entonces aquí estamos comprobando las operaciones con bits que tiene el PLC S7300 a través del software SIMATIC.